Salvete Quirites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Pollux, tu lugar de divulgación de la historia antigua y de la antigua Roma en particular. Pues hoy va a venirnos a visitar una persona también muy especial, que la conoceréis por otro nombre, que no es ni más ni menos que un nombre heleno, la competencia de los romanos. Estamos hablando de Atenea Nike, la gran Mireia Gallego. ¿Qué tal, Eh, ¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo estás? Hacía tiempo que te yo, rondaba. yo encantada de estar aquí. Lo estábamos hablando en el premio. Digo, estoy encantada de estar aquí en tu programa porque te escucho, te sigo y digo, hombre, pues algún día me tiene que llamar algún día. Y llegó el momento, llegó. Así que yo encantada de estar aquí contigo y con los tuyos. Pues que lo sepan mis oyentes que, o sea, estaba nervioso. Digo, "Buah, ¿aceptará? ¿No aceptará?" Yo Tenía, encantada. tenía la dudilla, digo, ostras, es que tienes un blog muy chulo, ¿eh? Tus fotos, sobre todo el último viaje a Grecia que tienes, Mm, son preciosas, ¿eh? A mí me gusta mucho ese formato. Bueno, es que yo es que como soy una pirrada, una loca, una friki de todo lo que es grecorromano, o sea, yo cuando veo una piedra, además de, ¿qué te diré yo? Voy a acercarlo más, pero de 700 años, 800 años yo ya me vuelvo loca y entonces yo ya no veo nada más que la piedra, eh, que mi familia puede dar fe de eso. Pues entonces cuando fui a Grecia me lo pasé pipa, para que lo vamos a negar, y cuando voy a Roma, que ya he ido no sé cuántas veces, chorrocientas, pues me lo paso aún mejor. Así que todo lo que hago es foto. Eso no para. Colapso el móvil. Directamente lo colapso. Te entiendo perfectamente. Gracias a ello todavía tengo contenido para, yo creo que para un par de años más en Instagram. Ya te digo, ya te digo. Además, fotografía de todo, ¿eh? Que dices, bueno, ha llegado un punto que ya haces fotografía, yo qué sé, de un detalle del capitel. Dices, hombre, quizás no hace falta tanto, ¿no? Pero es igual. Hay piedra que hacemos fotos. Es una cosa tremenda, sí, sí. Y el ángulo desde arriba, desde abajo. Da igual. Hay que buscar la fotografía donde Sí. sea. Es como si te tienes que estirar el suelo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aunque tengas que hacer el ridículo, que digo yo, que la gente te mira, pues es igual. Todo lo vale. Todo lo vale por esa foto, sí, sí. Hombre, y lo bonito que es, ¿eh? Vaya, Eh, yo es que he disfrutado tanto de eso, de esos viajes, y cuanto más viajas y más vas a estas ciudades tipo Atenas o Roma, ¿no? Que son las icónicas, más te das cuenta de que ves muy poco. O sea, que necesitas muchas vidas, mucho tiempo y sobre todo mucho dinero para ir una y otra vez para ir descubriendo, porque es que siempre se te queda extremadamente corto. Y cuanto más vas, más te das cuenta de que te faltan cosas por ver. Exactamente, a mí cada vez que voy a Roma me pasa lo mismo. Yo he ido 3 veces así que puedo contar hasta ahora y vendrán más. O sea, Y es que a Roma no voy, ya no voy a hacer turismo, ya como se concibe el turismo, ¿no? Que vas a un sitio, oh, estoy aquí y te conozco. No, no. Yo voy a vivirlo. O sea, voy exacto. a sentirlo. O sea, voy a decir, estoy en el lugar que están pisando los grandes personajes. O sea, es como el síndrome de Jerusalén, pues el síndrome de Roma en Sí, este caso, ¿no? sí. Bueno, que en Jerusalén Y también me pasa lo mismo, porque también me gustaría, es uno de los lugares que tengo a mí también me gustaría, pendientes. es uno de los pendientes, que fíjate que yo este año le decía a mis amigas cuando íbamos de viaje cada año, decíamos, hombre, pues podíamos ir a Israel. Va a ser que no, va a No. ser que, va a ser que no, va a Eh, ser que no es el momento, digamos que ahora no, pero se puede cambiar por otro donde hayan pedruscos, porque yo hago mis viajes en función del pedrusco de rigor, ¿sabes? Entonces, cuando voy a Roma, ya como he visto, como de Roma ya he visto muchas cosas, pues lo que hago es buscar aquello que no he visto y que es muy raro ver o yacimientos que, por ejemplo, están debajo de una clínica dental, ¿no? Y que solamente se pueden acceder pues, los miércoles por la tarde y que nadie los ve. Y entonces dices, oye, pues voy a buscar esas curiosidades, ¿no? Que es algo que no es tan manido como el resto, ¿no? O sea que yo creo que si me lo permite el trabajo y no me echan de mi trabajo, yo creo que iré unas cuantas veces más, Unas cuantas solo. unas cuantas, las que me dejen. Pero estoy convencido que aún así la visita a la Vía Piantica, subir por el Clivus Argentarius y el Vicus Toscus, eso no te lo quita nadie, ¿eh? No, y hay cosas, o sea, yo creo que hay cosas que si fuéramos 100 veces a Roma, las verías igualmente. Por ejemplo, el Panteón lo tengo que ver. Me da igual, o sea, el Panteón lo tengo que ver. Pero a mí, por ejemplo, es muy curioso, pero el monumento que más me gusta de Roma es un monumento que es muy sencillo, que no tiene nada, que es el Pórtico de Octavia. Pero a mí me chifla ese pórtico, me encanta, o sea, lo disfruto muchísimo cada vez que voy. Entonces, cada vez que voy, lo voy a ver. Es que esa Y zona si tiene fuera mil algo. veces, sí, el gueto judío, esa parte de la parte de atrás del Teatro de Marcelo, el Pórtico de Octavia, toda esa zona que además tiene mucho encanto porque ves columnas antiguas encastadas en los nuevos edificios, entonces
tiene un algo especial y a mí me gusta, ¿no? Porque conecta con eso, ¿no? Con el Vicus Tuscum o con la vía que hay detrás del Foro Romano y de la cárcel mamertina, y entonces todo eso tiene tiene un qué. Entonces yo eso no me lo pierdo. Si voy, volveré a ir, te lo aseguro. A mí, mira, a mí me pasa esto con la zona del Velabro y no me preguntes por qué. Hoy me encanta. A lo mejor será porque la taberna las tengo estacionada ahí, ¿no? En el Vicus Toscus, ¿no? La taberna Castor y Polus ya... Siempre lo digo dónde está, detrás del templo de Castor y Polus, en el Vicus Toscus, ¿eh? Ese Vicus Tuscus estaba lleno de tenditas y tabernas, o sea que era bien majo. No, pero sí que es verdad que es muy chulo la parte del Velabro y es muy guapo, por ejemplo, el arco de los Argentarios, y la gente no lo va a ver. Porque está justo donde está el arco de Jano, sí, donde está el Boario, ¿no? El Foro Boario, está el arco de Jano, y mucha gente se queda con el templo de Portunus, ¿no? Y cuando ves el templo de Jano, ahí te lo quedas, o sea, dices, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Pero hay una pasarela en el lateral que no lleva a ningún lado porque está cerrado. Si vas hasta el fondo, hay uno de los arcos más bonitos que yo he visto, que es un arco de los Argentarios, que era de unos comerciantes de plata que le hicieron a la familia Severa, y ahí hay, en la familia de Severo está Caracalla y Geta, pero ahí la Damnatio Memoriae, o sea, han borrado la cara de Geta, y es bonito, bueno, bonito, el tema no es bonito, pero sí que es chulo porque está muy bien trabajado y la gente no lo ve, es un arco que no lo visita nadie. Y es una lástima, ¿eh? Es una lástima, es una lástima. Hay un montón de rincones también así, esperando pues que apenas hay turistas. A ver, que se agradece, ¿no? Pues escapar un poco de la masificación de según qué zona y en según qué épocas del año. Yo he comprobado que ya la mejor época, aunque anochezca pronto, es a finales del otoño. En noviembre fui yo. Yo a Roma he ido en noviembre, he ido en agosto, temeraria, he ido en septiembre, he ido en primavera. Y te puedo decir que las mejores fechas para mí fue noviembre, sí, que fue ideal, y primavera, principios de primavera, que es cuando no hay tanta gente, porque agosto este año fue, bueno, ¿qué vamos a decir? Ibas apartando, bueno, de todo. Turisteabas, pero era imposible, o sea, era una locura. Entonces yo recomiendo a la gente que tenga pensado ir, que coja eso, que coja unos días de otoño, que coja unos días de primavera, pero muy avanzada, y que tire para allá, que es la mejor época. Estoy completamente de acuerdo, en eso también coincido contigo. Sí, coincidimos en muchas cosas, Adri. Pues ahora vamos a ir a la segunda parte de esta charla, coloquio / entrevista, ¿vale? Que siempre tengo una tradición con mis invitados que vienen aquí a la taberna, sobre todo los que vienen por primera vez, lógicamente, y es presentar un poquito sus proyectos, ¿vale? ¿Dónde podíamos encontrarte? Hablarnos primero un poco de tu proyecto, en este caso, que es Atenea Nike. Sí, bueno, este proyecto tiene más años que Los Bosques. Porque claro, yo ya voy a hacer 50 este año, por lo tanto ya de esto. Yo empecé yo era de las primeras webs que se hizo de cultura clásica, porque la hice en el año, yo creo que 2000 o quizás un poco antes. Y ¿sabes era cuando empezaba Internet, cuando empezaba el tema de las páginas web, y pensé, pues voy a hacer una web de Grecia y Roma que no va a ver nadie. Te lo juro que lo pensé, seguro, no la va a ver nadie. Y me equivoqué, claro, como no había tantas webs y no había tanta gente, la verdad, pues claro, para una que había, pues todo el mundo iba, y entonces tenía un porrón de visitas al día, yo qué sé, 3.000, 4.000, una barbaridad. Y a partir de ahí empecé a hacer la web hasta ahora, o sea, estamos hablando de 20 y pico de años. Luego la transformé en un blog, más que en una web al uso, porque claro, se van modificando las cosas, pero con la entrada de las redes sociales, pues la cosa cambió mucho, ¿no? Porque de golpe pasas a ser monofriki, es decir, yo misma conmigo misma, a conocer a un montón de gente con las mismas inquietudes que tú, ¿no? Con los que puedes hacer sinergias y colaborar, ¿no? Y con los que puedes aprender también, ¿no? Y gente con la que tienes puntos en común y de conexión, ¿no? Y eso es lo que me ha permitido, pues, conocer a todo el tema de divulgadores por la historia y demás. Y también ya en tema más serio, pues escribir, ¿no? Que esto ya ha sido la última etapa. O sea, yo sí que he escrito artículos o he colaborado con artículos en asociaciones o con otras entidades y otras webs, pero el tema de la escritura como novela histórica o con ensayo o con cuentos mitológicos fue a partir del 2021, o sea, hace poquísimo, hace 3 años escasos, ayer mismo. En comparación con lo que llevo la web, ayer mismo. Porque claro, en la web llevo pues 20 y pico de años y bueno, y va creciendo, la web va creciendo. Lógicamente hay que hacer repasón porque
Claro, a muchos de los artículos que hice al principio, no, ahora no, como que dices, esta era yo la que escribía, porque no se parece en nada. Pero claro, es que era una chiquilla entonces también, era muy joven. Entonces, claro, tu manera de escribir cambia. Tú cambias, pero tu manera de escribir y de entender las cosas también cambia. Y la idea de la web siempre ha sido la de divulgar para cualquier persona. No para eruditos y gente muy, muy técnica, sino para cualquier chaval, joven, mayor, alguien que esté interesado, ¿no? Que diga, oye, pues mira, yo quiero saber lo que son las fasques, porque no lo sé, es que no lo sé. Pues oye, pues que te lo puedan explicar de una manera sencilla. O quiero que me expliquen, yo qué sé, la República Romana de una forma entendible. Pues bueno, pues también, ¿no? O artículos sobre simbología, o lugares que puedo visitar en Roma, de cualquier ciudad europea donde puedo encontrar yacimientos romanos, ¿no? Pues también, claro, la web cada vez se va haciendo más grande. Más o menos hay unos 300 artículos o 200 y mucho. Una barbaridad, yo qué sé, un porrón. Toda una vida y seguirá así, ¿eh? Porque es de esas cosas que como fueran las primeras cosas, nací con ella y moriré con ella. O sea, lo tengo clarísimo. Ya por romanticismo. Por romanticismo. Bueno, por romanticismo. Esa soy yo, o sea, la web soy yo. Es así. Entonces, yo siempre digo que es mi casa. Entonces, me alegro cuando la gente viene a mi casa. Quiero que se sienta bien, pero ya te digo, es para divulgar para cualquiera, para que lo pueda entender todo el mundo y no te pierdas en terminología muy compleja, que lógicamente para eso hay grandes tesinas, hay doctorados, hay ensayos súper técnicos, sino algo sencillo, algo que la gente pueda entender, la gente de a pie. Y se agradece mucho ese formato, ¿eh? Yo me acuerdo cuando me introdují en esto, bueno, cuando me introdují en esto yo creo que Internet pues está en pañales todavía. Bueno, yo creo que tenía uso semimilitar todavía, ¿no? Es verdad. A ver, no. Si yo te llego a enseñar la primera web que hice, vamos, era de vergüenza, de verdad, te lo juro. Porque además la web la tenías que hacer tú, no había ningún sistema para hacer una web. O sea, tenías que teclear tú el código. O sea, aparte aprender eso. Y bueno, si lo hubieras visto, era graciosísimo. Tenía unas pelotillas que daban vueltas, bueno, una cosa horrorosa, ¿verdad? Que ahora cuando lo pienso digo, madre mía. Sí, sí, sí. Pero no, tiene que servir, es lo que hablábamos antes en el previo, ¿no? Todo lo que hacemos tiene que servir para que la gente lo entienda con lo más fácilmente posible. Que todo sea facilón. Yo lo que me agradezco mucho de este formato es que también lo has tocado tú, lo has mencionado, es que te pone en contacto con mucha gente que, como se dice vulgarmente, que va de tu palo, ¿no? O sea, yo me imagino siendo un chaval así, un chaval atípico, todo hay que decirlo, ¿vale? A lo mejor mis amigos, ya lo he comentado en otros programas, ¿no? Igual corro riesgo de repetirme mucho, ¿no? Pero bueno, te lo cuento a ti. Claro. Yo, pues claro, mientras la gente estaba hablando del Dream Team, de Koeman, de Ronaldo y tal, de esas cosas, yo ya me estaba leyendo la Odisea. Y de hecho hacía balance, miraba a mi hija que se la está leyendo para, bueno, es uno de sus libros favoritos, se la compré para niños, la versión esta de Javier Alonso López, que tiene unos dibujitos muy simpáticos, ¿no? Sí. Ya se está leyendo y también del mismo autor la historia de Roma. La estoy metiendo ahí el mundillo. Pues mira lo que te voy a decir. Yo a mi hija tiene 17, va a hacer 18, ¿vale? Cuando era pequeñita, mi marido le cantaba Guns N' Roses para ver si la niña se hacía de Guns N' Roses. Y yo lo que hacía era por la noche era explicarle, en vez de un cuento de la Cenicienta, le explicaba la guerra de Troya. Y a los muñecos le poníamos nombres griegos o romanos. Tenía un muñeco preferido que se llamaba Ulises. Ahí lo dejo, ¿no? Bueno, pues yo es para darte esperanza. Ahora quiero hacer historia en la carrera. Ella dice, mamá, moriré de hambre. Digo, bueno, pero sabrás... Dice, mamá, moriré de hambre y viviré debajo de un puente. Digo, bueno, pero al menos sabrás de qué época es el puente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, tú vas bien, picas piedra, deja que lea la Odisea y eso va cayendo y va calando. Eso permea, ¿no? Pues sí, pues yo veía esos libros que se leía, yo con su edad esas cosas casi no existían, ¿no? Existían, pero eran muy toscos o eran de difícil acceso. Yo me acuerdo que juntaba mi paguilla que me daba mi abuela, ¿no? Y eran pesetas, y cuando juntaba a lo mejor 800, 1200 pesetillas, me iba a ir al Corte Inglés, me iba a la librería y me quedaba viendo libros. Y de hecho me leía libros, por ejemplo, la Odisea, yo me la leí en verso con 12, 14 años, o sea, yo me quedo yo, pero tío, mientras la gente, claro, pues con estas cosas, pues lo que vengo a decir con esto es que gracias al tema de las redes sociales, pues te pone en contacto, pues eso, con mucha gente, pues que va de tu palo y te evita ese, no lo quiero llamar así, no, ese, entre comillas, ese trauma, ¿no? De estar ahí aislado con tu mundillo. Gracias a Dios, pues la gente de ahora, pues, y espero que lo valore porque es una cosa que es relativamente reciente. Y cada vez, de todas maneras, te das cuenta de que hay mucha gente que le gusta, ¿eh?
sea, de una cosa que a mí me constató al hacer la web y al tener tantas visitas, es que en realidad hay mucha gente con pasión por esto y que le gusta, o que le gusta al menos, ¿no? Y hay gente joven que si se lo explicas les gusta. O sea, cuando tú vas a un instituto, cuando haces una charla, cuando le hablas de una manera didáctica a los chavales sobre, por ejemplo, sociedad romana y les explicas, ¿no? Y no se lo explicas como el típico profesor de historia de aquellos que te hacen soporíferos, que te hacen dormir y Buah. dormir y dormir, que es horroroso, sino que te lo explican de una manera fácil, te das cuenta de que atrapas a los jóvenes enseguida, porque es un tema atrapante. Está mal explicado, pero es un gran tema. Mm. Entonces hay mucha gente que le gusta y que busca esto. Y lo ves en redes, lo ves en Twitter, lo ves en Instagram, lo ves en las visitas en las webs, en los programas de podcast como o YouTube como el tuyo, ¿no? Que dices, bueno, es que hay gente que los visita y los ve. Por algo será. Y son gente joven. O sea, no estamos hablando de que también los hay de gente mayor, pero yo en realidad soy de las mayores dentro de esto, porque luego lo que viene detrás de nuevos divulgadores, jolín, son jovencillos, ¿eh? Quiero decir que hay esperanza. A mí se me saltan las lagrimillas, pienso, hay esperanza, Mireia, hay esperanza. Hay detrás, hay un montón de gente que les tendremos que dar paso, que son mucho mejores que nosotros y que lo harán muy bien, ¿no? Y bueno, te queda la esperanza esa de que al menos que haya gente joven que todavía esté interesado en el tema, ¿no? Y que tenga ganas de aprender y tener algo de culturilla. Yo creo que está la diferencia, sobre todo más que ahora haya más que antes, es que ahora, gracias a esta tecnología, se sabe que están ahí. Y Exacto. eso les permite, esa visibilidad pues les permite pues entrar en contacto pues con otras personas, pues eso, que son de su gremio, que tienen los mismos gustos, y ya permite que eso pues ya se vaya alimentando y vaya creciendo, ¿no? Al fin y al cabo. Exacto. Y es una cosa que se agradece porque te digo, pues yo estaba muy, a mí me voy a poner un poco sentimental, ¿no? Y eso es difícil en mí, pero yo estaba muy solo en esto. Bueno, ¿qué me vas a decir? Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo dije que iba a hacer filología clásica Buah, ya me lo que puedo yo tenía imaginar. 16 años, yo recuerdo que mi mejor amiga me dijo, ¿vas a hacer ballet? Y yo le dije, ¿cómo? Me dijo, hombre, filología clásica. Y dije, pero tú me has visto. Si yo hago ballet, descoyunturo al bailarín. O sea, es decir, no es mi pasión. No, lo que quiero estudiar es latín y griego. O sea, tú imagínate hasta qué punto, ¿no? Del desconocimiento. Imagínate, si tú te sentías solo, imagínate cómo era yo, ¿no? Que yo era la rara en ese sentido. También me daba un poco igual, hay que decirlo. Pero sí que es verdad que las redes sociales han permitido que gente que a lo mejor se siente muy sola en estos temas y que no los puedes hablar con tu grupo de amigos porque te miran con cara de qué estás diciendo, Que ya está el pesado pues este otra claro, vez ya está el hablando pesado, está haciendo la puntilla, de los romanos. pues claro, ya está hablando de lo... Claro, porque además eso es lo que tenemos, que todo lo que vemos, le vemos un de esto romano, ¿no? El día que estábamos comiendo el roscón de Reyes en mi casa, digo, esto es romano. Y mi hija, ya estamos. Claro, porque yo todo lo veo, grecorromano, absolutamente todo. Entonces, claro, para los amigos es, mira, ya está otra vez la lista esta a explicarnos el rollo. Porque lo vives con tanta pasión y crees tanto en ello que a cualquier oportunidad saltas. Y las redes te han permitido eso, decir, ostras, menos mal que puedo hablar con alguien de mi entorno, ¿sabes? De mi gusto, ¿no? Como a quien le gustan los coches o les gusta el fútbol. Pues mira, a nosotros nos gusta esto, ¿no? Nos Y gustan los disfrutamos romanos. hablando. Ahí está. Y ahora mismo, si alguien quiere encontrarte, ¿en qué redes sociales poderte Buah, buscar? mira, en la web es ateneanique.com. Estoy en Instagram en web.ateneanique. Estoy en Twitter con Mireia Gallego V. Estoy en Facebook con ADNSPQR. Estoy en Tumblr también con web de Ateneanique. Espérate, yo creo que hay más cosas. Ya me he perdido porque hay tantas. Hay en YouTube también, pero solamente hay 4 vídeos de promoción de los libros y demás que algún día sí que tendré que abordarlo más, ¿no? Pero en cualquier red social me pueden encontrar, Instagram, Twitter, en YouTube, y pueden contactar conmigo a través de cualquier servicio de mensajería o a través de la propia web, ¿no? O sea, pueden contactarme y explicarme y decirme y contarme. A mí me gusta mucho cuando la gente me envía mensajes o me envía mails, porque hay mucha gente que tiene como un cierto reparo pensando que no les vas a responder y a mí me encanta que la gente me envíe cosas y sensaciones, ¿no? O gustos, o qué le gustaría leer,
o si hay un tema que tiene para abordar y que no sabe cómo enfocarlo, pues igual echar una mano, ¿no? O sea, que me pueden contactar por cualquiera de estas vías. Yo doy fe porque así entré en contacto con ella. Además, es que hay mucha gente que me dice, no, es que claro, me sabía mal. No te sepa mal, si a mí me gusta. Yo siempre lo pongo en todos los libros, cuando acaba pongo, contáctame. O sea, no, para eso estamos, ¿no? Para eso está la mensajería y a mí me gusta saber qué es lo que la gente piensa o necesita, para bien o para mal, ¿eh? Hay que encajarlo todo, pero me gusta saber qué es lo que a la gente le gusta o si... O sea, oye, pues mira, me encantaría que abordaras este tema. Pues oye, pues se aborda y ya está, ¿no? O sea, que la gente no tenga reparo en llamarme y decirme cosas. Pues ya sabéis dónde encontrarla. De todas maneras, pondré los enlaces, o la mayoría de ellos, no creo que me queman todos, va a aparecer en el Nuevo Testamento, tantos, No, sí, tantos claro, como enlaces. es lo que te digo, soy tan mayor, tengo tantas cosas, Acumulando. voy acumulando. Pero sí, pondremos los enlaces en la descripción y el que no esté suscrito, pues ya sabe dónde tiene que ir. Ahí está. Y sin más dilación, pues vamos a empezar ya, vamos a hablar del plato fuerte, ¿vale? Que esta Venga. vez vamos a tocar un tema un poco político, ¿vale? Para que veamos que la política ha estado ahí desde el principio de los tiempos, solo ha cambiado las formas, pero en el fondo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Mireia? Hoy vamos a hablar del cursus honorum, o sea, esa carrera política y esos cargos de magistratura del que todo el mundo oye o lee cuando escucha a Cicerón y cuando se imagina el Senado y la curia romana y todos esos senadores metidos dentro. Pues vamos a hablar de esos cargos públicos que se ocupaban, pero sobre todo también vamos a hablar de lo que mucha gente no sabe, que son los primeros cargos, los pequeñitos, los cargos menores que ocupaban los jovencitos entre los 17 y los 22, 23 años. Que yo creo que es la parte menos conocida de todo lo demás, porque los otros cargos es lo que hablábamos en el previo, los otros cargos son los que aprendes en el instituto, ¿no? Y los tienes más sobre la mente, pero en cambio estos pequeñitos de en medio no se tienen tan presentes. Bueno, en el instituto siendo generosos. Me acuerdo del gráfico ese que parece una escalera, ¿no? Primero el cuestor, segundo el edil, luego el pretor, el cónsul y de forma paralela te ponen, bueno, muchas veces te ponen ascensor después del cónsul. Pero bueno, ya estamos adelantando ya muchos acontecimientos. También te voy a decir que vamos a hablar sobre todo el curso honorum, lo que sería en la República, ya finales de la República, porque esto fue una institución, Exacto. bueno, más que una institución, ¿no? Sí, bueno, es que no se me ocurre otro término, sería una forma, porque cursus honorum, para el que no lo sepa, significa literalmente la carrera de los honores, ¿vale? Que hacían los patricios o los aristócratas romanos, más que los patricios, porque eso llegó un momento en que ya desapareció. Y esto pues no es algo que es monolítico, ¿no? Nació de una manera, se fue transformando, fue evolucionando, digamos que su punto culmen fue en la República, a finales de la República, y ya bajo el Alto Imperio pues ya se empezó a difuminar hasta que ya prácticamente pues careció de todo sentido, ¿no? Quedaron muchas, como el tema del cónsul, ¿no? Que incluso en el Imperio de Oriente todavía pervivió la figura esa, pero vamos, estaba vaciada completamente de contenido. Y considero que eso era importante recalcarlo, ¿no? Porque hay mucha gente, claro, esto es como las películas de romanos, ¿no? Además que siempre hago la misma anécdota, que te ponen el típico legionario romano en la época de Rómulo, ¿no? Con su lórica y tal, desde Rómulo hasta Constantino. Pues esto es lo mismo, ¿sabes? Se piensan que siempre es igual y no, y esto fue evolucionando. No, de hecho esto, los cargos públicos fueron evolucionando desde el origen de Roma, desde la época de Rómulo, prácticamente. O sea, simplemente la gente tiene que entender que cuando... además, tenemos que pensarlo así. Si nosotros fundáramos una ciudad, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer es organizar la ciudad. Es que no queda otra, tienes que organizarlo. ¿Y cómo lo organizas? A medida que cuando eres pequeño lo organizas de una forma, pero eso es como una comunidad de vecinos. Si eres dos vecinos, pues las actas y las cosas se organizan y el acta de presidente y vicepresidente es de una manera, pero cuando la comunidad ya se convierte en vez de 200, pues el sistema de regulación de la comunidad ya es diferente, ya cambia. Y tiene que cambiar, porque las necesidades son esas. Y a lo largo de toda la época monárquica y a lo largo de la primera parte de la República, estos cargos fueron variando en número y en utilidad y en forma, ¿no? Lo que antes hacían los pretores, pues luego se dividió en los cónsules, porque en vez de un cónsul hay dos, ¿no? Bueno, todo esto se fue regulando a medida que iba pasando el tiempo y que las necesidades de Roma se iban haciendo más grandes. De la misma manera que cuando Roma se fue expandiendo, lógicamente los cargos
que ocupaban dentro de la ciudad y dentro de la urbe tenían que ser replicados fuera de las ciudades, en las provincias. Y también tenía que existir un control entre ellas, entre la urbe y el resto. O sea, tenía que haber personal administrativo, por decirlo así, que controlará que se estaba tributando correctamente en Tarraco, o que se estaba tributando perfectamente en la Galia, o que estaban llegando, o que se estaba censando bien. O sea, todas estas cosas, claro, se formulan a razón de las necesidades de cada momento de... Por eso no es lo mismo, que lo has puntualizado súper bien, que hablaremos de la parte tardo-republicana, porque lógicamente con la llegada del imperio, con Octavio, vamos a decirlo así, en adelante ya es el emperador o el princeps quien absorbe muchos de esos cargos y los toma vitalicios para él. Entonces, claro, el Senado pues es un mero... Bueno, sí que trabaja algo, pero bueno, es... bueno, no tiene la potestad ni tiene el poder que tenía durante la República, eso está clarísimo. Sí, quedaría como un club elitista, ¿no? Un club Exacto. de los mandamases, ¿no? Bueno, más que mandamases sería de los más ricos, los más prestigiosos, pero Pues como ahora. pero funcionalidad poca. Bueno, como ahora. No te creas tú que es tan diferente, ¿eh? Porque cuando... suena muy mal, pero yo siempre intento hacer equivalencias, ¿no? Cuando te decía que íbamos a hablar del tema este de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes romanos llegaban a su etapa adulta, o lo que ellos consideraban su etapa adulta, con 16, 17 añitos, ¿no? Más o menos. Entonces, cuando llegaba ese momento, eh, los romanos, que están llenos de símbolos por todos lados, pues, y que son piadosos y temerosos de los dioses, pues lo primero que hacían era que ese chaval ofreciera a Liber pues sus primeros, el primer vello que les salía de la barba. Túnica. ¿Por qué? Porque eso lo tenía que entregar al dios, porque eso ya significaba que él ya daba el paso a la edad adulta y por lo tanto ya dejaba la parte infantil y la parte de la escuela, del gramático, del pedagogo y tal, para pasar a la parte más efectiva. Claro, ¿qué pasa? Para los niños bien, que es como ahora. Los niños bien, ¿dónde van a trabajar? Pues o con sus padres en las empresas de sus padres, o en las empresas de los amigos de los padres. ¿Y qué hacían los romanos ricos? Pues cuando llegaba esa época en el que yo ahora ya luzco la túnica no infantil, sino ya una túnica de adulto, pues ahora ¿qué voy a hacer? Pues ahora entre los 17 y los 23 años, como todavía no puedo ocupar un cargo ni de edil, ni de censor, ni de cónsul, ni de pretor, pues tenían unos cargos, 4 cargos en concreto, que podían ocupar estos jóvenes para empezar a saber cómo que se cuece. Y también para establecer relaciones de trato, ¿no? Relaciones entre ellos. Es que, ¿qué es lo que pasa ahora? O sea, Contactos. un niño, claro, una red de contactos. ¿Por qué? Porque esto me va a servir después. Luego había quien optaba por ir a la parte militar, porque eso también ocurría, ¿no? No todos los chavales iban a estos 4 cargos, ¿no? Estos 4 cargos que son, uno es, lo que pasa es que los nombres son muy... Viri Splitibus Judicandis, por ejemplo, que son 10 jóvenes, ¿vale? 10 chavales que acompañan a jueces y a magistrados y les ayudan, ¿vale? O sea, si tienes a un pretor que está trabajando, pues debe de tener una red de ayudantes, ¿no? Que desde luego tendrán libertos y gente que le ayude de administración, pero luego tienen a estos chavales que están ahí, ¿no? Que les ayudan. Oye, mi mano derecha, ¿no? ¿Qué pasa? Que este chaval pues ya se nutre de otros compañeros, de otros contactos, de gente importante, de gente de su mismo entorno. Entonces estos 10 chavales pues ya están ahí. Luego había otro que era el Triumviri Capitales, que eran 3 chavales que se encargaban del custodio de los presos, ¿no? Vendría a ser como un ayudante, por hacer ahora la equivalencia, ¿no? Como un funcionario de prisiones, ¿vale? Pues como un ayudante del director del funcionario de prisiones. O sea, ¿Vale? Entonces, no sería el alcaide, ¿no? Es de, digamos... Claro, ellos no serían el alcaide porque no tienen ese poder, pero sí que serían como los ayudantes del alcaide, como la mano derecha del alcaide. Tampoco serían los funcionarios de abajo, porque eso ya lo cumplen los libertos y el personal administrativo contratado para tal cosa. Pero sí que es verdad que dentro del organigrama de los grandes, pues se nutrían de estos chavalines que iban aprendiendo, que empezaban a ver cómo se gestaba la política interna a través de estos pequeños trabajillos, ¿no?
y conocían gente, conocían a compañeros iguales que ellos, se relacionaban con pretores, se relacionaban con senadores, establecían las primeras redes de clientelismo. Bueno, ya empezaban a crecer políticamente. Luego había otro que era el triunviro aere argento Auroflando Feriundo, que viene a ser, es que es muy largo este nombre, para ponerlo en una tarjeta de esta de visita, que es estupendo, que es, vendría a ser como 3 hombres para la fundición y acuñación de oro, plata y bronce. Es decir, que este era el que quería todo el mundo. Todos los chavalines entre 17 y 24, pues es que yo quiero ser esto. ¿Por qué? Porque era muy goloso acuñar las monedas, porque dejaban o un símbolo de ellos, o sus iniciales, o, o algún icono que les representaba a ellos. Entonces les molaba esto. Era como goloso, ¿no? Como que queda tu nombre, ¿no? Fijada en la cuña. En la moneda. Entonces este era muy, muy golosillo, pero estos normalmente optaban los que eran más mayores. De entre los 17 y los 24, pues los que tenían 24. No eran los primeros, ¿no? Claro, y una cosita, un apunte, claro, si me permite, o sea, claro. yo creo que les vendría bien para su inminente, o sea, las siguientes elecciones, pues darse a conocer, ¿no? Sería como un poco su tarjeta de presentación. Aquí vamos a votar. Sí. Pues mira, este se ve que este que salía en las monedas, pues suena bien, ¿no? Ay, Claro, mira, este es el simbolito de la espiga, es fulanito de tal. Es un hándicap, ¿no? Que otro aristócrata que a lo mejor no conoce, que solo conocen en su barrio, ¿no? Ese sería Claro, o sea, es que la notoriedad en Roma es todo, porque en un mundo en el que la comunicación se basa en las relaciones personales y en la capacidad que tengas de establecer contacto y empatía con la gente que te tiene que votar o querer, ¿vale? En el que tú tienes que hacer un tete a tete con la gente, pues claro, todas estas cosas, todas estas paridas, tonterías, cosas hechas de cara al público, tu manera de mostrarte, cómo administras, cómo trabajas, si eres efectivo, si no, qué le das al pueblo, qué no. Pues esto es lo que se les enseñaba a estos chavales ya desde estas edades, ¿no? Esto es lo que tú tienes que hacer, es hacer bien tu trabajo, acompañar al pretor de turno, pero estate al tanto, ¿no? Y cuando él salude a las personas que conoce, estate tú al tanto, date a conocer, di tu nombre, preséntate tú también, ¿no? Ya te presentará él, ¿no? O te dirá, mira, este es fulanito de tal, hijo de... importante esa cuña, esa coletilla. Claro, es que todo en Roma tiene que ver con eso, todo. Y cuando digo todo, es todo. Toda la política se basa en eso. Y muchos han ido al carajo por eso y muchos han conseguido todo por eso. O sea, es un detalle. Luego lo hablaremos con el caso del edil para que veas hasta qué punto eso es importante, ¿no? Y por último, de estos cargos que podían optar estos muchachillos, está el Quattuorubiri Viarium Curandarum, que como su propio nombre indica, ¿no? O la gente puede entender, o es como un grupo de chavalines, 4, que se encargaban de las tareas de mantenimiento de las calles. Que estos chavales acompañarían por sentido común al edil, ¿no? Al edil urbano, ¿por qué? Porque si el edil vendría a ser como un alcalde, ¿no? Entonces, pues estos chavales trabajaban tete a tete, mano a mano con el alcalde, por decirlo así, con el edil, y decía, oye, ves a mirar el barrio tal, o ves al Aventino y mira a ver, porque en tal ínsula pues están las calles levantadas, vamos a ver el mantenimiento, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si tú, es como ahora, si el alcalde de tu pueblo te arregla tu pueblo, ¿tú qué dices? ¡Hoy qué buen alcalde tenemos! Voy a votar a ese señor. Voy a votar al alcalde. Claro, o voy a saludar al alcalde. Encima, además, para más Inri, los cargos públicos romanos en general no cobraban. Era al contrario. Ellos ponían dinero. Muy al contrario de lo que es ahora. ¿Por qué? Porque un cargo público después te daba mucho dinero. Muchísimo dinero. Porque luego te daba acceso a una provincia y ahí, vamos, llenaban ahí te hacías de oro, porque había, bueno, mucho me lo llevo, ¿sabes? Y a ver quién lo controla. Entonces, bueno, estos chavalicos, ¿ves? En estos 4 cargos, separados, en uno había 10, en el otro 3, en el otro otros 3, en el otro 4, pues ya empezaban. Y luego habían otros que decían, oye, pues mira, yo es que a mí la tarea administrativa no me va mucho, a mí lo que me va de verdad es la parte militar. Entonces, ¿qué hacían? Pues estos otros chavales pues acompañaban a legados o acompañaban a familiares incluso que estaban en las legiones, y entonces, ¿qué hacían? Pues se empapaban también de toda la parte militar.
también tenía un beneficio esto importante, que es si las legiones te conocen, las legiones te pueden respetar. Entonces, cuantas más alianzas entre los propios legionarios tuvieras, si tú tenías la capacidad de ser un buen líder, de tener capacidad para ser suficientemente accesible para ellos, eso te reportaba un poder, vamos, para mí inigualable, inigualable, porque quien tiene el control de las legiones tiene el control del poder absoluto. Entonces, es que en este momento las legiones se convierten en una especie como de clientela. Ahí está. Y mira, una de las cosas, por ejemplo, que César tenía, claro, César no hay que olvidar que César vivía en Subura, que era el barrio más horroroso, pobre, mísero que había en Roma. Y él estaba encantado de tener su casa allí familiar. ¿Por qué? Porque él conocía, es como, imagínate en tu ciudad o en la mía, ¿no? El barrio más humilde. Y que hubiera un rico allí, no un rico, porque no tenía ni un duro, pero que un patricio, alguien que tuviera nombre. Y que fuera un tío que se adaptaba mucho a ti, ¿no? Y que te conoce en la calle y te dice, hola fulanito, oye Adri, ¿cómo estás? Y te pregunta, ¿cómo está tu madre? ¿Y cómo está tu hijo? ¿Y cómo está tu mujer? Y tal. ¿Qué pasa? Cuando tú luego te haces general y ves a tus legionarios y les dices, hombre, Juanito, ¿qué tal está tu madre? ¿Cómo te encuentras? ¡Buah! Babeaban. Y cuando tú ves que ese general se está poniendo codo a codo contigo para picar una zanja, babeas. Y llega un momento que matas por él y mueres por él. Y vas a todo con él. Y eso es lo que pasó con César, que era muy hábil. Entonces el político que era hábil en el trato personal tenía la mitad ganado. También es verdad que se enemistaba con muchos otros, pero tenía la mitad ganado, que es la plebe. Y la plebe es poder siempre. Siempre. Entonces, estos eran los cargos que ocupaban estos muchachillos. Vamos, entonces básicamente consistiría esta fase de la etapa política, sería con un quédate con la copla, ¿no? De todo lo que ves, ve cogiendo pequeñas responsabilidades y aprende que eso te servirá para mañana. Claro, esos eran estos cargos que primero tenían que hacer y luego ya pasaban a las magistraturas que todos hemos aprendido, ¿no? Que es la de, por ejemplo, hay que diferenciar entre las magistraturas que tienen, ahora explicaremos el porqué, imperium y las que no. ¿Qué es el imperium? Que esto es importante. El imperium en la República, no estamos hablando de imperio romano, no. Imperium es la ostentación del control, o sea, es la parte que constata que tú tienes un poder sobre las legiones y sobre la vida y la muerte, por decirlo así, ¿no? Sería el mando legal. El mando. El mando y el control de las legiones. Y ese imperium solamente lo ostentaban ciertos cargos públicos, ciertas magistraturas de las que ahora hablaremos. Pero hay otras magistraturas que no tenían imperium. Por ejemplo, el edil no tenía imperium. El edil vendría a ser que, de hecho, nosotros seguimos diciendo ediles a los alcaldes, ¿no? El primer edil. Exacto. Nosotros, el edil de tal sitio, bueno, el edil no es exactamente un alcalde, pero sí que es verdad que las atribuciones son muy parecidas. Y dentro de los edil, el edil lo que se encargaba era de controlar la ciudad, ¿vale? Del control del comercio de la ciudad, de estipular los pesos para el comercio, de lo que, más o menos lo que sería un alcalde. Pero, ¿qué pasa? Que estos ediles, como no cobraban, una de las cosas que hacían era organizar cenas y banquetes y juegos a la gente del pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada edil que se nombraba tenía que ser mejor que el anterior y dejar un legado que al que viniera que se lo pusiera cada vez más difícil, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que cuando llegaba el edil de turno, pues entonces hacían unos espectáculos que te mueren, la gente, ¡ole, qué bien! Nos da pan y nos da vino y nos regala no sé qué, nos regala no sé cuántos, pero estaban encantados. Claro, porque el edil que venía después quería hacerla aún más grande. ¿Sabes? Como el alcalde de Vigo, vamos a poner luces. Pues a ver quién pone las luces más grandes. Y luego más luces y más. Pues esto es lo mismo. O sea, el edil lo que procuraba, como ponía dinero de su bolsillo, quería dejar el nivel hiperalto a nivel de gusto de la gente, ¿no? Del populacho, para que la gente dijera, con lo bueno que era el edil anterior y fíjate este, ¿no? Qué roñoso, qué poco... Claro, y entonces ahí había como una pugna por ser el mejor. Pues el edil se encargaba de eso. Pero ¿qué pasó?
llegó un momento, lo que hablábamos antes de las necesidades de ir cambiando a medida que la República cambiaba, llegó un momento en que los plebeyos se mosquearon porque dijeron, claro, pero es que aquí el edil de turno es un señor patricio, es un señor aristócrata que con dinerito muy bien, pero oye, que solamente se encarga de arreglar las 4 cosas de los ricos y de los problemas de los ricos, pero aquí los barrios pobres tenemos todo manga por hombro, ¿no? Esto es como muy de ahora, ¿no? O sea, el barrio de mi ciudad es súper guapo, el barrio alto, pero aquí nos tienen a la chusma olvidada. Pues eso es lo que pasó en Roma. Entonces crearon la figura del edil curul, que era el de la ciudad, el patricio bien, y luego el edil plebeyo. De entre los plebeyos se escogió a uno o a varios que funcionaban como ediles de los barrios más humildes. De esa manera, el edil curul quedaba liberado de todas estas responsabilidades y el edil plebeyo, ¿qué pasa? Que tenía más a mano las necesidades de los plebeyos que vivían o de los esclavos que vivían en los barrios más humildes. Entonces, tenía cierta potestad. No toda, no tenía la del curul, pero bueno, la tenía. Entonces, es para que veamos cómo evolucionaban. Otro cargo en Roma que tampoco tenía imperium era el cuestor. Que yo siempre digo a la gente, para recordar el cargo, ¿cuánto cuesta? El cuestor se dedicaba a esto. Las finanzas. Dinerito, ¿no? De la recaudación de los impuestos, por ejemplo, y de las finanzas, ¿no? A ver, es un cargo importante porque se dedicaba precisamente a esto, ¿no? A recaudar el dinero, a manejar el erario público. Es decir, no es un cargo menor, a pesar de que puede parecer, ¿no? Ostras, debería de tener como más importancia, ¿no? Pero era un cargo importante. De hecho, no había un único cuestor, ¿eh? O sea, la gente que no entienda que hay un cuestor y un único edil. Hay varios cuestores, porque hay que entender que una única persona no puede llevar el erario absolutamente de todo Roma, y no solo de todo Roma, de las provincias, y no solamente de las provincias. Tenía que haber un cuestor, por ejemplo, en las legiones, porque ¿quién pagaba las nóminas de los legionarios? ¿Quién estipulaba en un botín de guerra cómo se separaba y cómo se delimitaba? O sea, es más, la gente tenemos la idea de uno, y no. O sea, hay diferentes cuestores para diferentes ámbitos. Y los ediles, pues lo mismo, ¿no? El edil plebeyo, otro edil en este barrio, el edil curul general. Quiere decir que eran varios cargos repartidos a medida que todo esto va creciendo. Luego, ¿a qué pasamos? Pues ya a los carguitos más... Antes de empezar con los cargos más sustanciosos, mi pregunta, ¿estos dónde eran elegidos? Oh. Creo que sería interesante. Depende. Saber, eran cargos electos, ¿no? Claro, eran cargos electos. Aquí es donde viene lo que decíamos antes de la notoriedad, de las relaciones personales, del clientelismo, de las facciones políticas que habían dentro. Hay que pensar que Roma funciona. Hay que imaginarse, por ejemplo, el Senado, ¿no? Hay diferentes corrientes. De la misma manera que ahora, por ejemplo, si hago un símil, hay derechas e izquierdas, ¿vale? Vamos a hacerlo así, ¿eh? Va a generalizar mucho y muy mal, pero la equivalencia es malísima. Pero bueno, en Roma, por ejemplo, había los optimates y los populares, ¿no? Para que la gente se haga una idea, los populares sería la facción de César, la facción de su tío Mario, la facción más, por decirlo así, de los Graco, ¿vale? Más dedicada, pues eso, a repartir la tierra entre los menos favorecidos, hacer legislación que favoreciera, por ejemplo, ciertos beneficios fiscales o bajadas de los tipos de interés, aunque parezca raro, pero es así, ¿eh? Y luego estaba la facción de los optimates que, digamos que eran más tirando hacia la parte aristocrática, más tirando hacia la parte, y entonces era más de beneficio, que eso no quiere decir que no gobernaran bien o que no hicieran leyes buenas adaptadas a todos, ¿eh? Pero habían dos facciones. ¿Qué pasaba con los cargos de la magistratura? Que para tener tú la aprobación de los tuyos, tenías que ganártelos. Tenías que ganarte a los tuyos. De hecho, eso ha pasado en todas las magistraturas. Las grandes peleas, pero peleas y conflictos descomunales en la parte de los consulados, o sea, como tenían que nombrar dos,
pues normalmente los populares escogían uno y los optimantes escogían otro. Esto es como lo del ahora el Tribunal Supremo, ¿no? ¿Quién los coge? Yo quiero este juez y yo quiero... Pues esto es lo mismo, yo quiero este, yo quiero el otro, no, yo quiero aquel, yo quiero... Entonces había piques. De hecho, el problema con Catilina era eso, ¿no? Los piques de yo quiero ser cónsul y no hay manera porque me vetan. Entonces, toda esta gente estaba escogida ya con cierto nivel porque ya tienen una edad, pero están escogidos desde las propias facciones del Senado, ¿no? A no ser que fueras plebeyo, entonces venían los comicios, las asambleas, eran escogidos entre los suyos, ¿no? Ahí quería llegar yo, que eran los comicios, lo diré, que eran por curias o por los centuriados, ahora recuerdo exactamente. Claro, por ejemplo, para el tema de los, ya lo diré, de los tribunos de la plebe, ¿vale? Pues estaban escogidos entre los comicios. Claro, pero ahí hay que tener en cuenta una cosa, que hay las asambleas, hay los comicios, hay los colegia, y todo esto va sumando, porque se van habiendo reuniones paralelas y de ahí se traspasa a los comicios o a las asambleas, dependiendo de el beneplácito que tú tuvieras de determinados sitios, tenías más números de ser escogido. Por eso hablábamos de que cuanto más tus tentáculos más fueran más capaces, ostras, tenías muchas más opciones de salir ahí. De hecho, todos los cargos de los plebeyos tenían que salir de los plebeyos, aunque no siempre fue así. Pero todos los cargos plebeyos tenían que ser plebeyos, con apellidos plebeyos. En el caso de Claudio fue diferente. Pero... Porque le adoptó un plebeyo para poder presentarse a las elecciones. Ahí está. Un Claudio es un patricio. Era Claudio. Si era Claudio, no Claudio. Exactamente, si te apellidas Semprorio, te apellidas... Claro. Claudio eres plebeyo, pero... Claro, y aquí la mujer de Claudio, de Claudio en este caso, dijo, chaval, va a ser que no. O sea, si quieres presentarte, porque es un cargo muy meloso. O sea, el de tribuno de la plebe, que es un cargo que se inventó a posteriori, porque la gente estaba muy mosqueada de que aquí, en la curia, los cónsules, los senadores, hacían las leyes a su medida y pasaban 3 huevos de la gente que vivía desamparada o en barrios humildes, estaban tan hasta el moño de que regularan para ellos que hubieron conatos de rebelión. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando vieron que claro, que ellos estaban en inferioridad de condiciones y que el gallinero se les estaba revolviendo, dijeron, espera. Vamos a crear el cargo de tribuno de la plebe. Y ojito, porque el tribuno de la plebe, cuando se hacía, por ejemplo, una ley en la curia, pasaba a los comicios y tenía que ser aprobada por el tribunado de la plebe. Y el tribunado de la plebe muchas veces decía, no. Veto. Esta ley te la metes otra vez por donde te quepa y la vuelves a redactar y la cambias, porque si no, bloqueo y no sale. O sea, tuvo poder. Por eso Claudio dijo, pues me voy a meter yo, para vetar, ni más ni menos. O sea, fue un cargo meloso, ¿eh? Sí, ahora recuerdo que esto se elegía en la asamblea plebeya y después los cargos superiores, que eran los comicios. Exacto. Los comicios por centuria, ¿no? Los que tenían imperio. Claro, los centuriados, los que van desde los inicios de los anales de Roma, porque es que es así. O sea, todo esto, para que la gente lo entienda, aunque los romanos eran muy avanzados, muy prácticos y muy avanzados a su momento, su forma de proceder a nivel político y a nivel administrativo tiene mucho que ver con todo lo que originó Roma en la monarquía, ¿no? Con todas esas tribus primigenias, ¿no? Con esas varillas, ¿no? Que ocupaban las fasces y que simbolizaban pues las tribus de Roma, cómo se escogían a los mejores hombres de cada tribu, cómo estos pasaban a engrosar por centurias, y dentro de eso, a medida que se fue haciendo grande, pues es lo que decíamos, necesitas más administración, porque ya no tiene sentido, ya la gente, las tribus, ya les quedaban hiper lejanas, pero aún así seguían, porque los comicios centuriados, en cierta manera, era un organigrama, por tanto tienes tanto vales. O sea, de tanto puedes, de tanto no puedes. Y si tienes tanto dinero, entonces sí.
Si tienes para un caballo un tal y no sé cuánto, también. O sea, todo estaba estipulado por lo que tienes. En el fondo es por esto. Hombre, al Y eran final ellos. ellos tenían el principio ese, cuanto más aporta, pues más capacidad de decisión tienen, menos aporta, pues al final menos Exacto. Si eres un Era, mindundi que no tiene nada, claro, pues no. en su lógica era esa, claro, yo he puesto aquí mi dinero, mi patrimonio y mi persona para hacer esto, pues entonces tengo más poder de decisión que tú, que solo tienes tus manos. Y educación, porque el tema va, cuanto más dinero, más poder, cuanto más poder, más educación, más acceso a la educación. Hay que pensar que un pobre muchacho, que a lo mejor su padre era pues un simple pues un tendero, venga. agricultor, ¿no? O, pues claro, el muchacho no iba a la escuela, no aprendía a leer y escribir, mientras que los hijos de aquellos pudientes, de aquellos que sí tenían dinero para pagar a un magíster o para pagar a un griego que le pudiera ofrecer a su hijo cierta educación, saber leer y escribir, dominar la historia de los clásicos y algo de gramática y algo de oratoria, pues ese siempre tendría muchas más opciones que no el pobre muchacho que ha nacido en una casa humilde que a duras penas pueden sobrevivir. Claro, entonces esto es masa para poner delante del frente y los otros van a ir a caballo. ¿Quién va a sobrevivir? El de caballo, porque se puede ir más rápido. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, esto, pero que no lo vemos de una forma mal, sino es simplemente un sesgo natural, porque son sociedades guerreras, tribales, entonces necesitan de esto. Claro, Y esta, es que son más claro, pragmáticos porque su supervivencia claro, dependen de ello. claro, entonces todos estos cargos públicos que te estoy hablando, que hubieron en su momento, ¿no? Porque los cónsules fue un invento más a posteriori, porque previamente habían ocupado ese cargo los pretores. Sin más, o sea, luego ya se fue adaptando. Es que el imperio, o sea, el imperio de la República se fue adaptando a medida que las necesidades eran otras. Entonces, el pretor, que ya estamos hablando de gente que ya tiene poder, ¿vale? El pretor vendría a ser como un cargo judicial, ¿vale? Es el que se encargaba de los litigios, el que se encargaba de poner las penas, el que se encargaba de la regulación de ciertas leyes. O sea, vendría a ser eso, ¿no? La resolución de conflictos. Y aquí el pretor ya empieza a tener imperio. ¿Por qué? Porque el pretor tiene que decidir sobre la vida y la muerte de la gente. También. Y claro, llevar las fasques contigo, que las fasques eran las varillas, ¿no? Imaginaros una calle de Roma, ¿no? Iba el pretor, iban las fasques delante, que habían unos señores con esas varillas aquí, que es un símbolo que te dice, este señor que tengo aquí detrás tiene imperium. Pero es que además, si las fasques llevaban el hacha, significaba que en ese momento ese hombre podía decidir sobre la vida y la muerte de los que tenía delante. Vale, aquí creo que sería interesante hacer un apunte. El tema de las fasques, o sea, lo que es el Imperium y lo que es, claro, es que está la potestas. Exacto. Que la potestas es importante, porque la potestas era la capacidad de decidir, o sea, la capacidad del magistrado para Ahí imponer está. castigos físicos, pero no el poder para... No podías tener ejércitos, no podías dirigir provincias y no podías... ¿cuál era el otro? Así, imponer la pena capital, simplemente el castigo. Por eso Exacto. los ediles y los cuestores, que eran las primeras, que tendríamos que hacer un pequeño briefing, ¿vale? Los cuestores se encargan del tema de la pela, ¿no? El tema de las finanzas, Exacto. administrativos. Bueno, hemos obviado obviamente los cargos menores que de los jovenzuelos, que eso ya los damos por hechos, ¿vale? Pues los cuestores que se encargan del dinero, los ediles que se encargan del tema de las obras públicas y la organización de espectáculos, vamos, lo que sería la administración directa de la ciudad. Y estos tenían potestas, ¿no? Tenían sus lictores, pero sin hacha. Sin hacha. Y ahora entrarían ya los que tienen imperium, ¿no? Los que ya sí que pueden llevar ejércitos en las Los que ya pueden llevar el ejército y los que ya pueden tener cierta potestad sobre la vida y la muerte. Claro, lógicamente un pretor tenía que tenerlo porque era un magistrado dedicado a la parte judicial. Bueno, y de hecho eran los antiguos jefes del Estado, los dos pretores jefes del Estado, que se les fueron encajando atribuciones y al final quedaron como esto, ¿no? Como, digamos, como administradores de justicia, como jueces supremos, ¿no? Creo que eran en Roma, si no voy mal, creo que eran 2. Exacto. Después fueron 4, después pusieron cada uno por una provincia, por Sicilia, por Córcega y Cerdeña. Otro en Hispania pusieron 2. Y luego es importante reseñar que cuando se nombraba, por ejemplo, un pretor o un cónsul o tal,
Luego se nombraban el pretor sufectus, por ejemplo. Que la gente dirá, ¿qué leches es eso? El sufecto. El sufecto es, hombre, el sustituto. Porque ahora tú imagínate que este buen hombre le da un jamacú con su casa, le da un infarto al pobre hombre y vale, pues nos hemos quedado sin pretor y ahora ¿qué hacemos? Pues entonces subimos al sufectus. O sea, nombramos a los sustitutos también. Y también hay que pensar, que es lo que hablábamos antes, que esto se tiene que replicar en las provincias. Sí, mira, y esto tengo la información aquí, claro. Al principio eran dos, que eran los dos jefes del Estado, que el poder era partido para que no pasase como los reyes, no era colegiado, esa es la palabra, colegiado, ¿vale? Así nadie se pasa de listo. Se pillaban cada uno, voy a decir una barbaridad, ¿vale? Pero se va a pillar la idea, es que yo soy poco ortodoxo. se pillaban cada uno de los calzoncillos por no ser más bruto, ¿vale? De manera que si uno tiraba más fuerte que el otro, pues tenían problemas. Pues era para, digamos, para eso, para controlarse mutuamente. Bueno, eso es un remanente de lo que había, por ejemplo, de la diarquía que había en Esparta, de los dos reyes, era eso. Entonces en Roma se replicó un poco eso, ¿eh? Sí, yo lo entendía como esa forma que tenían como de control, para evitar el poder monopolizado de una persona que los romanos le tenían mucho pavor a los reyes, por las malas experiencias, ¿no? Con Tarquino el Soberbio. Vamos. Pues por eso que estos eran los cabezas del Estado por un año, ¿no? Que se elegían los centuriados a principio de año. Tomaban el cargo, después se cambió a marzo por el tema de la guerra de Numancia. Bueno, el año civil, el año civil, o sea, el año legal, ¿no? Porque lo que era el año natural, los romanos hacía mucho tiempo que lo celebraban, ya lo empezaban en enero, ¿no? Pues con eso decir que si no me enrollo como una persiana, que eran dos precisamente pues por eso, para evitar que monopolizaran el poder y evitar eso. Que luego se fueron agrandando y cada vez hubieron más. O sea, luego eran dos al principio, después fueron 4, ¿no? Uno por Sicilia y otro por Córcega y Cerdeña. Y después cuando empezaron a conquistar Hispania, como Hispania para ellos estaba muy lejos, ¿no? Y era tan grande, pues la dividieron en dos partes, la ulterior y la citerior, y cada uno tenía su pretor. Claro. Pero luego aparte, dentro de Roma, dentro del grupo de los pretores, habían dos clases de pretores, el pretor urbano y el pretor peregrina. O sea, eran dos. Dos. Habían más, pero el pretor urbano se encargaba de estos asuntos de la parte judicial estipulada de los ciudadanos de Roma. Pero, amigo, el pretor peregrina se encargaba de los asuntos de la gente que venía fuera de Roma, claro. ¿Qué pasó? Que cuando Roma se fue haciendo grande, que venía mucha gente a comerciar, ¿no? Mucha gente a tratar, mucha gente a vivir de fuera, y claro, no todos eran ciudadanos romanos, no todos tenían los mismos derechos, y no todos tributaban de la misma manera, porque un señor que vive en la urbe y que ha nacido en la urbe, tributa de una manera, pero un señor que viene de Tusculum y que viene a vivir a Roma, por lo que sea, amigo, no tributa igual, tú tributas más, y si tú quieres venir a comerciar al Vicus Tuscus, porque quieres montar tu paradica allí para ponerte ahí tu taberna, pues chaval, vas a tener que pagar. Bueno, y no vas a pagar lo mismo que un romano de la urbe. Entonces había el pretor peregrina y el pretor urbano. El urbano se dedicaba a la gente de Roma y el peregrino se ocupaba de estos asuntos que tenían que ver con los de fuera. O sea, imagínate hasta qué punto empezó a ser grande, que estamos hablando de una ciudad de más de 1 millón de personas. Claro. La administración de todo esto implica una cantidad de burocracia tremenda, pues como la que tenemos ahora, ni más ni menos en las ciudades, o sea, no es tan diferente. Y luego ya... Solo voy a añadir una cosa, que lo que has dicho el Vicus Toscus, que el que quiera montar una taberna en el Vicus Toscus corre el riesgo de encontrarse la visita de 15 gladiadores tracios, y ahí está. Aunque muchos hacían trampilla, porque esto de los gladiadores, esto tanto de vida a muerte, no, como que no salía a cuenta, que habían unos saquitos de sangre de cerdo que se los colocaban por aquí, y así cuando se daban golpecitos parecía que salía toda la gente, ¡oh, Dios mío! Pero nada. Pues aparte de los pretores, luego ya venían los cónsules, ¿no? Y tú lo has puntualizado perfecto. 2 cónsules. ¿Por qué? Hombre, porque ellos habían acabado de la monarquía hasta aquí y lo que menos querían era un Tarquino soberbio, no querían un rey. Lo que querían era que el gobierno estuviera siempre estipulado por 2 personas y que hubiera un sufectus, es decir, un sustituto para cada uno de ellos, para que no hubiera ningún problema. Y entre ellos había una oposición tremenda. Curiosidad. Los años en Roma no se contaban de, hola, fulanito, ¿tú en qué año naciste? Yo en el 433. No. Se decía, yo he nacido en el año de Bíbulo y César. O sea,
Los años en Roma normalmente se decían por el nombre de los 2 cónsules que habían ocupado ese año el consulado. De hecho, habían unas tablas enormes en el Foro Romano donde estaban todos los nombres de todos desde los inicios. Ahí grabadicos. ¿Eran los Fasti, puede ser? Sí, sí, señor. Y entonces ahí colocaban los nombres y entonces tú decías, a ver, lo que sería, yo qué sé, el año, para nosotros sería el 62 antes de Cristo, ¿no? Pues ellos miraban y decían, pues mira, fue el año de tal y tal. Y yo nací en el año de tal y tal. Ahora me acordaba, el de Bíbulo y César era el 59 antes de Cristo. Si no y además fue el año del consulado de César. Sí. Porque además, como Bíbulo pasó sin pena ni gloria, así como pobrecito mío estaba siempre en Babia y estaba eclipsado por César, pues se conoce como el consulado de César. El consulado de César y César. O sea, es que Bíbulo, pobrecito mío, se lo merendó. Sí, bueno, es que eso fue un chascarrillo de la plebe. Fue precisamente por eso, porque César inició una actividad tan frenética y tan... Sí, claro, y además ya tenían el previo de cuando César había montado los megajuegos en Roma y había montado... Porque además no tenía ni un puñetero duro, que es lo que hablábamos antes, que vivía en un barrio pobre. Entonces se empeñó hasta los dientes con Craso, que luego le tuvo que pagar la pasta porque no se endeudó hasta arriba, porque todo el mundo decía, madre mía, César va a hacer una mierda de juegos, porque ya verás tú, si no tiene un duro que va a organizar, amigo. Organizó los más bestias que se conocieron hasta el momento. Desvió el curso del Tíber, montó un botellón que te mueres. A lo bestia, con todo lo bueno, lo mejor, repartiendo viandas a todo el mundo encantado y decía, ¿pero dónde sacó este tío el dinero? Gracias. Se empeñó hasta arriba, pero es igual, le salió bien porque se ganó a la gente. Y en el año del consulado, pues la gente, ¿quién recuerda? El consulado de César, Bíbulo pobre. Es que fue muy desgraciado Bíbulo, la verdad, hay que decirlo, Angélico mío, pues mira, si hubiera, eso es como, pues eso, que han nacido en la peor época y con el peor, han sido a parar con el peor, ¿no? Pero el consulado sí que es verdad que es un buen sistema gubernamental porque hace contrapeso uno del otro y uno siempre quiere ser mejor que el otro. Y eso normalmente ayuda a que se haga un buen gobierno. Ayuda. Lo que pasa es que el consulado luego, cuando llegó la etapa imperial, que es lo que ha puntualizado todo al principio, todo esto se lo comió, porque directamente las atribuciones se las quedó el propio emperador, ¿no? Y poco hacían. Eran más maniquís, o sea, eran más una figura de pasada que con plena potestad, ¿no? Pero aún así los cónsules, los cargos de cónsules duraban un año. Normalmente los cargos duraban eso. Un añito y luego se iban prorrogando, a excepción del censor, que es otro cargo. El censor es un cargo muy extraño, no extraño, pero el censor estaba escogido entre aquellos que habían sido cónsules en algún momento de la vida y que además eran gente mayorceta, ya 50 y pico, jolín, yo tengo 50, pero mayorceta en el sentido, la esperanza de Roma era muy baja. De la época, de la vida de la época. Claro, se escogió entre los que tenían pues más de 50 o 50, a partir de ahí, ¿no? Porque se consideraba que ya tenían cierta experiencia. Pero el cargo de censor es curioso porque se renovaba cada 5 años. Y el censor ocupaba el cargo durante 1 año y medio. ¿Qué hacía el censor? Como su propia palabra indica, censar. ¿Qué dirá la gente? Pues vaya cargo más. No, porque el censo marca la tributación. Y no solamente censaban, sino que además se encargaban de hacer los puentes, de hacer los acueductos, de hacer las vías. Imaginan la vía Apia, ¿no? Apio Claudio Ceco. Ahí está. Entonces, los censores son los que se encargaban de las grandes construcciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se nombraban cada año? Porque si yo voy a hacer un puente, yo no tardo 3 meses en hacer un puente. Entonces, cuando el censor llegaba al poder, ocupaba el poder durante año y pico, luego se dejaban 3 años y pico para que se llevaran a cabo las infraestructuras que él había hecho o para el control del censo, y una vez pasado volvía a nombrarse otro. El cargo de censor es un cargo de prestigio extremo. De hecho, Octavio, por ejemplo, en algunas grabaciones e inscripciones aparece el cargo de censor perpetuo o censor, porque es un cargo de mucho prestigio, de mucho empaque, porque lo adquieres cuando ya eres mayor, tienes una experiencia, tienes una carrera detrás que
que te da, ¿no? Que te da empaque en esto y que te da cierta categoría, ¿no? El censor. Y yo, fíjate que es un cargo que a mí, a priori, pensaba, pues no me parece tan. Ostras, pues sí, ¿no? Tiene mucho empaque. Y luego, que este cargo a mí me encanta, que la gente dirá, pero eso no es un cargo. Pues sí, dictador. ¿Cómo que el dictador es un encargo? Pues sí, es un cargo. El dictador en Roma, claro, ahora hemos dicho, para nosotros la etimología de dictador nos evoca a los tiranos, los dictadores como pues eso, ¿no? Hitler, Mussolini y tal, no sé qué. No, 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 no. Dictador como tal es un cargo público que había en Roma, en periodos de total excepcionalidad. Es un cargo que solamente se podía ostentar durante 6 meses, prorrogable otros 6 meses si la situación lo requería. ¿Cuándo pasaba esto? Ahora imaginaros por un momento que durante el consulado de X personas, ¿no? Se aproxima el enemigo y lo tienes a las puertas de Roma. ¿Qué pasaba? Si tú tienes 2 cónsules, llega un momento que como son opositores en sí, la decisión de uno, si el otro la revierte, se puede convertir en una situación en la que no se toman decisiones porque se queda inamovible. Es que no hay manera. Y de hecho pasó en la batalla. Vaya que sí pasó. Cuando vinieron los cipros y los teutones, que se lo digan, que Vaya que sí pasó. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando la república se queda inmóvil y estática, ellos crearon la figura del dictador, que es todo el Senado le da el poder absoluto. Cuando digo absoluto es el control de las legiones todas, a una única persona, que es el dictador. Y este se compromete a hacerlo, a utilizarla de manera efectiva y que dejará el cargo en el momento en que ya no se precise. Ojito, porque claro, tienes que ser un político muy bien, o sea, muy cabal para decir, claro, renuncio al cargo de dictador y no lo vuelvo a renovar. Si te llamas Cincinato no hay problema. Ahora, como te llames César, ya es otra historia. Esta historia oscila, ¿no? Dices... Bueno, Sila se retiró, que estuvo más tiempo de la cuenta. Eso es verdad, Sila se retiró. Antes se había cargado a media ciudad y había colgado las cabezas de la mitad de sus oponentes por el foro, pero bueno, pero se fue, eso es verdad, se fue. Al cabo del tiempo se fue y se retiró. Pero sí que es verdad que este cargo puede sonar raro, pero es muy útil en periodos de extrema dureza, entonces, o de extrema peligrosidad para Roma. Y entonces no se nombró en momentos muy excepcionales, pero siempre con eso, ¿no? Con estipulado en la cabeza que era durante 6 meses. Y que pasados esos 6 meses, si la cosa continuaba, sí que podían prorrogarse, pero si ya estaba calmado, aquel dictador renunciaba al cargo, lo dejaba, los cónsules volvían a aparecer y entonces aquello quedaba en nada, ¿no? Es un cargo útil, pero que tenían que... No les gustaba un pelo esto, porque tenía mucho peligro, porque es esa fobia que tenían los romanos a dejar el control a una única persona, ¿no? Con el mal recuerdo que tenían de la monarquía, pues les daba como urticaria. Pero sí que es verdad que lo tenían ahí de retén por si acaso, ¿no? Y me parece que dice mucho de la política romana y de la sociedad romana el entender que la protección y el bienestar de la ciudad va por encima de todo esto, ¿no? Y que si en un momento determinado el control de las legiones tiene que pasar a una única mano, debe de ser alguien consensuado, que no tenía que ser fácil, consensuado por ambas facciones, pero alguien que tuviera la solvencia militar para poder aplacar lo que tuvieran, ¿no? Lo que les viniera. Claro, a grandes rasgos es todo esto. Es que era tan absoluto hasta el punto de que todas las demás magistraturas quedaban en suspenso, serían anuladas. No quedaba ningún magistrado nada más que él y un ayudante, creo que era, que tenía como mano derecha, ¿no? Como brazo ejecutor, que era el magistre de la caballería, que todavía no se ha descubierto de ahí el nombre. No, y además piensa que, por ejemplo, César se nombró dictador perpetuo. Sí, pero ahí la institución ya estaba muy prostituida. Claro, ya hacía mucho tiempo que la República ya no funcionaba. O sea, el hecho de que César llegara a Roma y que se proclamase después de todas las peripecias políticas que pasaron previamente, ¿no? Pero independientemente de eso, sí que es verdad que él se tuvo que nombrar se nombró dictador perpetuo precisamente por la inmovilización de la propia República. Llegó un momento, las facciones estaban tan absolutamente contrapuestas y que en vez de sumar
o aunque se enfrentaran, pero en vez de aportar, se boicoteaban. Y entonces lo que hacían era mantener el pueblo en la extrema pobreza. De hecho, cuando César cogió el pueblo, cuando cogió el cargo de dictador y ya ganó, bueno, ya había entrado en Roma y Pompeyo se había largado a Grecia, lo primero que hizo César fue organizar Roma porque la gente se estaba muriendo de hambre. O sea, habían carencias importantes y una de las cosas que hizo, por ejemplo, es bajar el tema de no de los impuestos, sino los créditos que habían pedido la gente pobre a los ricos, a sus domines, ¿no? Pues bajar el tipo de interés, decir, esto de que tú estés ganando porque seas patricio un 2% de lo que te ha pedido, pues va a ser que no. O un 10%, pues no, pues te lo pongo a cero como tal. Y gracias a eso se puede ir remontando, ¿no? O la organización de la propia ciudad. Él organizó el horario comercial, organizó, por ejemplo, el horario en que podían ir los carros y cuándo pues se podía circular por la ciudad y cuándo no, estableció el calendario, Es decir, si tuvo que hacer eso, es que había un desorden descomunal. Claro, y aparte que eso entiendo que también le daría un poco el barniz legal para poder tomar esas medidas sin ningún tipo de traba. Como soy dictador perpetuo y tengo todas las demás magistraturas obedientes. Porque es que es otra de las cosas también del final de la República que también es un poco en contradicción, ¿no? Que estaba la figura del dictador, pero es que también había consulados, había también el resto, que no es algo típico de la dictadura clásica que a lo mejor pudo haberse hecho en la época de Fabio Máximo con Aníbal, ¿no? O ya remontándonos en los orígenes, ¿no? A Cincinato, ¿no? Que ahí ya no quedaban, vamos, no había cónsules, no había pretores, no había nada, solo estaba dictador. Pero ahí con César, aparte de la dictadura, sabes que la modificó un poco para él, ¿no? Los otros cargos los siguió manteniendo para colocar amiguetes, pero sí que, pero sí que es verdad que ahí ya tuvo que ponerle eso, el barniz legal apropiado para poder legislar en plan de, como soy el dictador perpetuo, yo puedo modificar el calendario porque mira, estamos aquí en pleno mes de julio y tengo aquí la hora puesto porque hace un frío que pela y este desorden no se puede permitir. Por poner un ejemplo chorra, ¿no? Yo creo que pero Adri, es que eso permitió que, eso y que Pompeyo se largó y dejó las arcas del Estado llenas de oro, que dice, a ver. Eso es como si entras a robar a mi casa y le digo al ladrón, mira, te dejo el dinero ahí, en la caja fuerte abierta, para que tú puedas disponer, para que tú puedas utilizarlo en lo que tú quieras. Y tómate una cervecita también. Y mira, cógete el jamón y te cortan unos taquitos y te quedas en mi cara. Pues eso es lo que hizo Pompeyo. Es que Pompeyo lo hizo. Y mira que me extraña porque Pompeyo era un tío, quiero decir, que era un general, había sido un brillante en muchos momentos. Como político era nefasto, por lo visto. Y el tío no entendía mucho lo que era el tema de las relaciones personales en la ciudad. Porque era un plebeyo de origen, ¿no? Era considerado un advenedizo. Pero vamos, pero el tío carnicero. El carnicero adolescente. Sí, entonces claro. Pero el calculador era un rato, o sea, era un general muy frío, muy calculador. Sí. Hombre, había sido general de Sila. A ver, quiero decir que no era. Lo que pasa es que era un hombre militar, no era un político. Político. Claro, en César se aunaron varias cosas que es difícil que se aunen ¿no? Que es la parte política, la parte de la oratoria, la parte administrativa y la parte militar. Entonces, claro, cuando tú tienes una persona que los diferentes campos los aborda perfecto, pues claro, tienes un problema. Pero claro, Pompeyo era un gran general, pero no era político. Entonces, claro, dejó a César con todas las arcas llenas de pasta y César dijo, pues muchas gracias, porque pues mira, pues ahora con este dinerico pues voy a repartir aquí, voy a repartir allí, voy a bajar esto, voy a subir tal, Entonces lo que hizo fue nivelar y poner un poco de control al desorden que suponía Roma en aquel momento. ¿Por qué? Porque la República y las magistraturas en este campo, en vez de sumar y aportar, se boicotearon y llegó un momento que se movilizó. O sea, era tanto blanco, negro, que al final nadie avanzaba. Todo el mundo se iba. Presento una ley, el tribuno de la plebe lo pago, en el caso de César y Clodio, ¿no? Mi amiguito lo pongo de tribuno de la plebe y entonces todo lo que yo mando o lo que mi facción organiza desde el consulado me lo aprueba, porque es amigo mío, todo lo de la parte de los optimantes, pues no. Entonces, claro, ahí empezó a liarse parda. Y empezó a... Claro, y entonces ahí es cuando empezó el tema a moverse, a ponerse insoportable, insostenible. Y la propia gente
Ya lo veía, sí. Y cuando César reguló, pues claro, lo hicieron un dictador querido. ¿Por qué? Porque, bueno, porque a mí me solventa las cosas. Y la gente cuando le solventas las cosas y le das de comer y le pones un plato encima de la mesa, pues le da igual que te llames dictador o cónsul, le da igual. A eso le sumas tu prestigio en tus campañas militares, le sumas a los juegos que me has ofrecido y que encima tus medidas son pragmáticas y son eficientes, pues dice, bueno, puede ser un dictador, puede ser un tirano, todo lo que tú quieras, pero es que el hombre legisló, o sea, con cabeza. O sea, Sí, lo has definido perfectamente, o sea, puso solución a un montón de problemas que estaban sobre la mesa y el caso más flagrante que lo mencioné antes era el calendario. O sea, es que es que hasta era ese punto era el descomunal. caos. Era descomunal el desajuste que había en todos los niveles. Entonces, claro, a César no lo mató el populacho, a César lo mataron los senadores, pero no lo mataron los populachos. Ujú. Y César, el único problema que tuvo, que fue un problema que Sila no tuvo, fue que Sila se cargó a todos sus oponentes y César no. Ese fue no voy a decir el error de César, ¿no? Pero fue una decisión que le costó todo, le costó la vida. Pero dentro de su egocentrismo y su ambición desmedida, consideró, porque claro, muchos de ellos eran familia y amigos, ¿eh? No hay que olvidar que Pompeyo había sido su yerno, o sea, había sido marido de su hija, Julia, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, la política en Roma, que era muy compleja, con todos estos cargos públicos, lo que hacían era que a nivel familiar, pues todos estos se iban organizando, porque además se relacionaban solo entre ellos. Hay que imaginar, pues cuando había un banquete de cierto de Quinto Pomponio, pues iban todos los amigos de Quinto Pomponio, todos los aliados de Quinto Pomponio, todos los clientes de Quinto Pomponio y todo. ¿Por qué? Porque se relacionaban entre ellos, se casaban entre ellos, las alianzas se aplicaban entre ellos, eh, eran gente que solamente se relacionaban entre ellos. Por lo tanto, todos los que convivían dentro ocupaban los cargos públicos, pero previamente habían ocupado cargos de poder o que les habían facilitado a ganarse esos contactos o a ganar las simpatías para casarse con la hija de aquel, porque me interesa, porque los contratos matrimoniales en Roma son un mero contrato, no, ahí hay poco amor en el caso de los patricios, ¿no? Pues si yo me caso con la hija con una Cornelia, pues mi nombre y mi dinero, el hecho de que ella tenga dinero y la dote que ella me preste a mí o la herencia que ella pueda tener, a mí me facilita muchas las cosas. Cicerón, por ejemplo, no tenía un puñetero duro, pero se casó con Terencia, que Terencia era una de las mujeres más ricas de Roma. Así es como pudo obtener él parte de los cargos públicos que ocupó. Él era un orador y un abogado brillante, pero con eso no llegas a los cargos que llegó. A eso se necesita dinerito para pagar apoyos. ¿De quién era el dinero? De Terencia. Entonces, es importante las relaciones, más importante que la propia política son las relaciones que se establecen entre ellos previos en estos 17 y 24 años y a partir de ahí todas las relaciones dentro de tu corriente política, de con quién te casas, con quién te relacionas, con quién tienes hijos y cómo te relacionas con ellos. Perfecto, yo creo que ya estoy preparado pues, para iniciar la carrera política, ¿eh? Yo también. Yo me voy a poner a esto de acuñar monedas. ¿Eh? A mí esto me ha gustado. A ver Yo si voy a con, poner ahí un MGV o algo así. con un poco de Aunque es una suerte. marca de coche. No, tendré que poner algo. Así con un poco de suerte nos da una provincia esta que sea rica, la esquilmamos un Ah, sí. poquito. Claro que eso es lo que querían, ¿eh? Los cargos públicos, en verdad, todo esto que dices, pero si esto te sale caro, porque tienes que poner tu dinero, amigo, pero luego cuando acababas decías, yo no soy cónsul, pero mira, me han ofrecido el proconsulado de Bitinia. Hostia, llegabas a Bitinia y arrasabas ahí con todo el dinero, cogiendo el dinerito de las tributaciones de la gente. Pues no habían mosqueos, ¿sabes? No habían quejas a Roma porque el gobernador de turno o el procónsul de turno les había estafado dinero y los tenían en una situación lamentable. Eso así de veces. Y, por ejemplo, si alguien tiene la oportunidad de leer las cartas de Plinio y Trajano, hay un apartado en el que Plinio está creo que es, no sé si Plinio era gobernador de Bitinia, ¿puede ser? de Bitinia. Y llega un momento que va allí y dice, y le manda una carta a Trajano tal cual está, las cartas son reales, le dice, oye, mira, que he llegado aquí y la gente la tengo casi en fila quejándose porque esto está en un estado lamentable, o sea, no funciona el acueducto. Todo el dinero que recogen se lo ha quedado aquí, el previo mío se lo ha quedado aquí. Entonces Trajano le dice, ¿y a mí qué leches me cuentas?
organízate tú, coge la tributación, les arreglas a esta pobre gente, les arreglas el acueducto y tal, e intenta arreglar el desaguisado que ha hecho el que ha robado antes. O sea, es decir, ganaban mucho dinero. ¿Qué es lo que querían los proconsulados? Las provincias, la Galia, la Germania. O sea, ellos lo que querían era ir a Hispania, ir a Bitinia, ir a Grecia, porque ahí sacaban los tributos y se quedaban con dinerito guay, o adquirían propiedades y ahí tenían, vamos. Si estamos hablando de un impuesto del 10% sobre el valor del aceite, para ponerte un ejemplo, llega el gobernador nuevo, ya no es el 10%, es el 13%. Claro. ¿Sabes? Y fíjate tú, a lo mejor, yo qué sé, se te quema a ti el campo, ¿no? El campo, fíjate, a una espurna de fuego, ves a saber tú de dónde salió. Y fíjate, te compro el campo, esta parcelita de 800.000 acres, te la compro por 4 duros porque está quemada. Y luego me monto yo ahí mi chiringuito en mi negocio de viñedos para luego producir vino y venderlo en Roma. Así de veces. Así de o sea, toda esta gente no quería optar al curso Sonorum por decir, ay, mira, he sido pretor. No. Eso aparte, porque al fin y al cabo era la máxima, ¿no? Tener ese prestigio, una carrera prestigiosa. El que era exitoso era el que había cumplido todos estos peldaños, el que llegaba a cónsul se podía decir que había tenido una carrera completa. Exacto. Y ya si encima el ascensor era ya la panacea. Y el triunfo. Claro, y luego dices, hostia, y luego me voy a ir yo con mi mujer y mis hijos, me voy a ir a la Tarraconense, ¿no? Y me voy a dedicar a, pues eso, procónsul. Allí, pues la mar de bien, ¿no? A recaudar, a vivir, pipipín. Ahora has dicho una palabra muy interesante, la de procónsul, que lo del procónsul habría que aclarar qué es. O sea, cuando una persona tenía un mando en las provincias o se le prorrogó en el mando de en algún cargo, pues recibía el nombre de pro, ¿no? O sea, los pretores eran pretores que le habían hecho una prórroga de su mando, de ahí viene lo de la pro, ¿no? O el procónsul. Claro. O sea, había sido cónsul en Roma porque solo podía haber dos, te mandaban una provincia grande y ya eres procónsul, ¿no? Porque ostentabas el poder del cónsul, pero en pero en provincias. Pero en provincias. Claro. De ahí viene el nombre. Pero en provincias. Es el mismo, es lo que decíamos, ¿no? Tenían que replicar el gobierno de Roma fuera de Roma, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que no está todo exacto, pero sí que habían ciertos cargos que los dejaban, te los dejo un poquito a la plebe y a los originarios, ¿no? Para que se piensen que gobiernan, pero que no gobiernan, ¿no? Porque hay que entender que los romanos, una de las cosas que hicieron muy bien es dejar cierto control a los autóctonos, ¿no? Muy poquito. Pero es cierto, que ellos se pensaran que ahí tenían el control. Entonces se quejaban al procónsul, ¿no? De decir, es que fíjate, es que a mi gente tal. Entonces, bueno, venga, va, pues lo arreglamos, lo hacemos. Pero en realidad quien llevaba el control era el procónsul o el propretor. Y luego toda esta información, había un trasvase que se llevaba a Roma y se decía, hemos tributado tanto, tantas personas censadas, tanto campo, tantas acres de terreno, tanto hemos sacado de la mina de plata de Hispania de tal, pues tanto de aquí, tanto... Claro, esto es otra cosa, que de las minas, ¿cuánto se quedarían los gobernadores de provincia? Hombre, pues mira, pues bueno, si sacamos unas cuantas toneladas, pues hay algunas que se pierden por el camino, se pierden. Pues subiremos por un 6% sobre la extracción. Pues se pierden, mira cómo el carromato se va dejando, pues claro, dices, es muy fácil robar. ¿Quién controla eso? Es que eso, mira, se me está ocurriendo que esto ya es tema para un próximo programa. ¿Ves? Yo creo que podría ser sobre esto, sobre el tema de cómo se replicaba el gobierno romano en las provincias, el sistema provincial y urbano. Yo creo que sería un tema bastante interesante. ¿Qué te parece? A mí me parece bien, porque además es divertido ver cómo... Los romanos siendo romanos. ¿Cómo lo hacían en las provincias? Que es, hostia, qué divertido y qué libertinaje irme por ahí y a ver qué encuentro. Es que así como spoiler, suelo decir, bueno, ya lo estamos tratando en la saga de Ángel Portillo, el tema de la conquista de Hispania, de cómo esto fue motivo de muchas rebeliones, ¿vale? Porque así como en Roma todo estaba colegiado y tenían un compañero que replicaba tal y se pillaban y ahí se conocían todos, en las provincias no, en las provincias solo había uno, estaban muy lejos y las noticias llegaban cuando llegaban y cómo llegaban. Es lo que te iba a decir, las noticias llegaban, hasta que llegaban. Y claro, a ver quién tenía narices de ir a Roma a decirle al cónsul de turno. Y cuando llegaban a Roma,
O sea, tampoco había un sistema eficiente para castigar a esa persona, porque claro, porque ellos previamente habían hecho lo mismo y querían estar a hacer lo mismo. Claro, además esa dificultad aunque habían emisarios bueno, que reventaban caballos, y es verdad, los reventaban, porque habían algunos que iban francamente rápidos, pero las noticias llegaban como llegaban y también llegaban desvirtuadas, porque claro, yo puedo poner una denuncia a Roma, pero hasta que llega a Roma, en Roma se decide qué se hace, vuelve otra vez, se busca la información por parte del procónsul, el procónsul da las explicaciones pertinentes y de esto se vuelve a analizar, bueno, es un poco como el trozo de la vida de Brian, de vamos a hablar de en vez de hacer las cosas, vamos a hacer una reunión sobre la reunión, Sí. y vamos a delimitar esto, pues es lo mismo, ¿no? Al final, claro, era complicado. Y a ver quién tenía los santos de estos bemoles de ir a denunciar a aquel que te iba bueno, que te estaba gobernando. Dices, hombre, tienes que tener una fuerza descomunal detrás como para tener los santos ovarios, porque llegaba el hombre y te decía, sí, pues mira, me voy a quedar con tu casa y me voy a quedar con todo lo tuyo. Claro, sí que es un tema para abordar, porque realmente sí que hay cartas, ¿no? Hay mucha correspondencia misivas entre, por ejemplo, Trajano y Plinio, que demuestra muy bien cómo se gobernaban las provincias y cómo la gente estaba hasta el gorro, por no decir otra cosa, de toda esta gente que venía, venga, ¿no? Venga, me voy a hacer rico. Mira, y estamos hablando de la época de Trajano, estamos hablando de la época imperial, que se supone que todos los gobernadores eran por delegación. El que gobernaba era el emperador del imperio. Cada provincia gobernaba o sea, estaba el gobernador, da la redundancia, que gobernaba en nombre del emperador. No en nombre propio, pues es que la república ese tope no existía. Cada gobernador que tenía un tiempo limitado en el que se ocupaba, y si tenía le prorrogaban el mando un par de años para llevarse las sacas todo lo que pueda, y no tenía nadie que le echase las cuentas, y cuando llegaba el que te tenía que castigar, o sea, prácticamente era el que optaba a tener la misma plaza que tú. O sea, pero si a lo mejor el que te iba a castigar era familiar tuyo, o estaba casado con tu sobrina. Eso ya es handicap, ¿sabes? Claro, es que dices... Hay un caso de cierta ciudad hispana que pasó exactamente eso, que se quejaban del expolio que sufrían, y lo único que pudieron hacer un proceso farsa lleno de sobornos y lleno de compra de voluntades fue decir, bueno, iros tranquilos que nosotros nos encargaremos de castigarlos, que no volverá a pasar. Y al final ahí no pasó nada. De hecho, Galba fue Sí. el pretor Galba, el de la época de Viriato, después de esa escabechina que hizo, que incluso para que en la misma época fuese considerado ya, abro comillas, genocidio, ¿no? Que lo fueron a juzgar por eso, se puso delante de un tribunal llorando un poco, pero es que mirad, mis hijos, ¿cómo vais a hacer esto? ¿Cómo vais a castigar? Tal. Yo no habría hecho nada más que vosotros hubieseis hecho por la República y tal, y al final el tío, venga, va, disculpamos, pero, o sea, ¿qué iban a hacer? O sea, Pero sí, es que es imposible. Sí, el paripé. Voy a llorar un poquito así las lagrimicas que me van poniendo. Te voy a enseñar a los churumbeles para ver si te apiadas del alma. Pero claro, hay que entender que toda esta gente, es lo que hablábamos antes, se relacionan entre ellos, se conocen todos. O sea, ¿tú te crees que el cónsul no conoce al procónsul de la Galia? Claro que lo conoces, y a lo mejor es íntimo amigo suyo de la infancia, o a lo mejor ha estado trabajando con él haciendo de triunviri capitalis. A ver, es que son lazos hasta no voy a decir de estima, pero son lazos familiares. Son lazos incluso de facción política. Entonces, muchas veces, no es que no quisieran, es que a lo mejor no podían. Pero si se ven en estas cartas, ¿no? Dice Plinio, que Plinio era un poco así, un poco... Pedante, sí, pesado. Oye, pesado. Yo estoy trabajando de verdad. Y la mecudo. De verdad. Es un poco como Cicerón, ¿eh? Que Cicerón... Mira que me gusta, pero cansa un poco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y dices, hombre, ya Trajano ya está mosqueado en la carta. Dice, a ver, no me envíes tantas cartas, Plinio, déjame en paz, déjame de vivir, haz lo que tengas que hacer. ¿Para qué te he colocado ahí? ¿Para que me soluciones problemas? ¿Para qué me los vas a derivar? La frase es esa, ¿para qué te he puesto? ¿Para qué te quejas? Haz lo que tengas que hacer. Entonces va muy bien esas cartas porque dime muy bien cómo se vivía antes y cómo los procónsules y los gobernadores hicieron auténticas barbaridades en provincias que además quedaban muy lejanas y que se adueñaban absolutamente de todo, creándose pequeñas dictaduras, pequeños guetos dictatoriales en cada una de las provincias porque nadie tenía la potestad de poder, y un pobre... que te diré, un pobre hombre que tenía poco más que ganado de 4 cabras,
no va a pedir explicaciones a Roma, ni muchísimo menos. Jolines, Entonces, mira los judíos se rebelaban tanto por eso. Ya no es por el tema religioso que también, ¿no? Había fanáticos, o bueno, a ver, que realmente defendían su tierra, ¿no? O sea, que menos. A ver, vamos a verlo desde su prisma hombre, también, tanto. ¿no? Y más un pueblo tan celoso de su religión y de su fe como ha sido siempre el judío a lo largo de la historia y en ese momento en particular, que es el que nos atañe, ¿no? Pero es que uno de los motivos de las constantes rebeliones, pues era el constante expolio fiscal. O sea, que los dejaron Es que era en la exagerado. ruina. Mira, o la provincia, ¿cuál fue? La provincia de Asia Menor, que Roma la consiguió por herencia y en menos de una década habían expoliado eso como si no hubiese un mañana. O sea, que una Claro. provincia que había llegado de forma pacífica, que no les importaba tal, pues la dejaron tan en la miseria que eso les supuso, vamos, aliarse con Mitrídates del Ponto, pues de una alianza para poder echar a los romanos, porque vamos, es que se ganaron el odio. Pero Claro, bueno, había mucho de eso. Entonces, ese sí que es un buen tema, sí que es un buen tema pues para mira, abordar. pues lo anotamos, ¿vale? La siguiente charla que tengamos, bueno, aparte de la que hemos hablado antes en el preprograma, Ahí está. pues será, mira, será sobre el tema del sistema provincial romano, que hay muchas lagunas que podríamos aclarar. ¿Qué te parece? Y Estupendo. tanto que sí, me parece perfecto. A mí Me también. parece perfecto. Pues nada, yo creo que está todo abordado, no nos dejamos nada, ¿no? Yo creo que no nos dejamos nada. Si nos dejamos algo, que tus oyentes o nos vayan dejando ahí una anotación. ¿Os habéis dejado os habéis dejado lo Sí, otro? lo ponéis en Y, comentarios y nosotros gustosamente pues exacto. responderemos, bueno, Y a seguir, a seguir, a seguir. le preguntaremos a nuestra experta y ella nos dirá cómo Ahí resolver la abordaremos lo que duda. haga falta y lo miramos de donde vamos, de debajo de las piedras, lo miramos. Pues muy bien, pues Mireia Gallego, Atenea Niqué, muchísimas gracias por haber venido a la taberna. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer. Te voy a decir lo que digo a todos mis invitados. Tienes aquí una copia de la llave para que vengas cuando quieras. Estás más que invitadísima. Cuidado que no me haga ocupa, cuidado, cuidado. Bueno, mira, tendrás que irte al trastero aquí con... Los tengo aquí todos Bueno, ya... Uno más, que no pasa nada. vale, ya me apañaré. Donde caben tres, caben cuatro. Ahí está, lo he dicho. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Gracias a vosotros. Tenemos esto pendiente y nada, y recordad que si queréis seguir a Mireia Gallego, pues seguir en sus redes sociales, Atenea Niqué, ¿vale? Instagram, Facebook, en su página web, en su blog, o sea, es polifacética. Ahí está. En el antiguo Twitter, ahora X. Ya sabéis, muy recomendable y os invito encarecidamente. Y nada, y a vosotros, querites, pues agradeceros un día más que hayáis seguido este programa. Si os ha gustado este contenido, pues me ayudaríais mucho dándole un buen me gusta, suscribiéndoos, que no cuesta nada, compartiéndolo con vuestros amigos que les guste la misma materia. Y si no queréis perderos ningún programa, pues dale a la campanita. Y con esto, despedirme afectivamente de vosotros con un valete et gaudete, quirites. Hasta pronto.